Aleluya. Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por otro día más que nos permite poder compartir su palabra en esta preciosa mañana y mediodía, ¿verdad? Empezando ya mediodía. Yo le doy gracias a Dios por su palabra, por su grandeza, por sus maravillas, porque Dios es bueno, Dios es fiel y Dios, aun cuando nosotros le fallemos, continúa siendo fiel. Por eso yo le sirvo a un Dios tan grande y tan poderoso que no hay otro como Él. Él es único. Y por eso estoy aquí para compartir su palabra. Y en esta hora quiero compartir un tema, ¿verdad? Que se trata del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué o quienes necesitan, tienen el Espíritu Santo? ¿Quiénes son los que pueden tener el Espíritu Santo de acuerdo a la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón? Y yo sé que este tema es un tema muy extenso, ¿verdad? Que se podría hablar muchísimo de él, de otras formas, ¿verdad? Pero en esta ocasión solamente quiero compartir con ustedes este tema, ¿verdad? Porque es algo tan importante en la vida de cada cristiano, el poder conocer el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, y si no tienes el Espíritu Santo, ¿por qué todavía no lo tienes, verdad? Ese es algo que debemos preguntarnos todos y que debemos anhelar, porque yo creo que es lo más maravilloso que todo cristiano puede sentir, ¿verdad? Y sentirse completo, ¿verdad? Cuando la presencia del Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Yo sé que muchas personas a través del tiempo, ¿verdad? Hermanos y hermanas que ya militan en el Evangelio, ¿verdad? Que ya tienen un rato de convertidos, ya llevan años, otros empiezan, ¿verdad? Pero todos vamos en este caminar y en un proceso, y es necesario, ¿verdad?, saber cómo es que el Espíritu Santo puede morar en nosotros. Y a mí me gustaría leer el primer versículo con el cual yo quiero empezar, que se encuentra en el libro de Joel, en el Antiguo Testamento. En este libro es donde se hace la promesa para todos nosotros los que hoy servimos al Señor, porque hasta cuando Cristo vino todavía el Espíritu Santo no moraba en la vida de las personas. Como siempre he dicho, solamente el Espíritu Santo descendía sobre los reyes, sobre los profetas y los sacerdotes. Estoy hablando del pueblo de Israel, porque había reyes mundanos, ¿verdad? Reyes paganos de otros pueblos que no pertenecían al pueblo de Israel. Y en ellos no había nada de eso, pero en el pueblo de Israel ellos eran los únicos que contaban, ¿verdad?, con la presencia de Dios. Por eso es que ellos podían hacer muchas cosas.
Por eso que un profeta podía decirle a la gente todo lo que Dios quería decirles. Y hasta eran maltratados y muchos los mataban por decir la verdad. Porque a nadie le gusta que le digan la verdad. Todos no queremos saber de la verdad, ¿verdad? No nos gusta. Quizás a veces nos gustaría decirle la verdad a alguien más, a alguien, pero no que nos la digan a nosotros. Pero para el tiempo del pueblo de Israel, ¿verdad? Los profetas eran el medio que Dios usaba para hablar a todo el pueblo de Israel. Y él venía, cuando los reyes estaban haciendo mal, los profetas venían sobre los reyes y le profetizaban a los reyes cuando estaban haciendo mal. Ellos los guiaban cuando iban a ir a una guerra, los consultaban a ellos muchas veces. Y a veces los reyes consultaban a Dios también. Les decían si podían ir o no a una guerra. Entonces, por eso digo que también ellos tenían el Espíritu Santo. Y en Joel, en el capítulo 2 de Joel y el versículo 28, les voy a leer este versículo para que iniciemos. Y dice así: la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Dice: vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esta era la profecía para este tiempo, que se cumplió cuando el Pentecostés, ¿verdad? Dice: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aleluya. En los siervos son personas, ¿verdad?, que se dedican y siguen fielmente al Señor, ¿verdad? Es donde el Señor derrama su espíritu, aquellos que lo siguen fielmente, aquellos que le sirven y que siguen su palabra. Así que es una de las cosas que el Señor nos prometió a nosotros, ¿verdad? Esta cosa tan maravillosa, tan grande como es la persona del Espíritu Santo. Una persona que es respetuosa, que no nos obliga, que no se mete a la fuerza en nosotros, ¿verdad? Sino que Él pide permiso. O más bien Él entra si nosotros lo permitimos, ¿verdad? Si nosotros queremos hacer caso. Él simplemente toca nuestra puerta y nosotros debemos o deberíamos, ¿verdad?, dejarlo entrar para que Él sea nuestra guianza. Así que de esta forma es como nosotros ¿quiénes reconocen al Espíritu Santo y qué tipo de hombres, ¿verdad?, son los que reconocen el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo no puede morar en cualquier hombre. Él busca al hombre adecuado. Y hay varios tipos de hombres, ¿verdad? Como el hombre natural. El hombre natural no puede recibir al Espíritu Santo. En Primera de Corintios capítulo 2 y el versículo, yo quiero leer desde el 12 al 14, nos
enseña, ¿verdad? Dice el versículo 12, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y eso es así. Todas las cosas que hacemos nosotros los cristianos, los que tenemos el Espíritu Santo, la gente normal, natural de afuera, ¿verdad? El hombre natural no puede entender muchas cosas que nosotros hacemos, porque para ellos es locura. Muchas veces nosotros, ante un dolor o ante alguna situación, o simplemente cuando el Espíritu Santo desciende y toca nuestro espíritu, nuestro ser, nosotros tendemos a llorar. Y lloramos, y la gente que es espiritual sabe por qué está uno llorando. Pero la gente que está en la carne, la gente natural que no conoce el Espíritu, para él piensa que para qué está llorando, por qué, o que no era necesario que tuviera que llorar por lo que está hablando, lo que está diciendo, o por lo que está viendo. Pero simplemente ellos no pueden entender cuando el Espíritu Santo desciende sobre uno y cómo uno se siente, ¿verdad? Siente ese fuego que llega dentro de nosotros y nos abraza y provoca en nosotros ese sentir que nosotros muchas veces lo expresamos llorando. Pero no es que estamos llorando porque tenemos algún dolor o porque tuvimos alguna mala noticia, sino que lloramos por un gozo que hay dentro de nosotros. Un gozo tan hermoso que uno puede sentir, ¿verdad? Y algo que uno experimenta, ¿verdad? Y algo que no puede uno expresar, no puede uno explicarlo. Yo creo que cada quien siente esos como ríos de agua viva que fluyen dentro de nosotros, ¿verdad? Esa cosa que nos hace llorar, ¿verdad? Yo a veces solamente cantando canciones empiezo a llorar cuando el Espíritu Santo desciende, ¿verdad? Y siento yo la presencia del Señor, siento y ya estoy llorando. ¿Por qué? Porque eso es el Espíritu que nosotros le permitimos que fluya dentro de nosotros. Nosotros no lo rechazamos, no lo resistimos. Y esto es algo que nosotros, si tú eres una persona cristiana y no has experimentado la presencia de Dios, porque muchas veces, porque uno no conoce, ¿verdad? Por la ignorancia, a veces no podemos sentir esa presencia porque nos llega, pero no sabemos qué hacer. Y déjame, yo te voy a contar algo, porque yo tardé muchos años en la iglesia y
y de repente venía sobre mí esos ríos que yo sentía por dentro, pero yo resistía eso, porque estaba pendiente yo de los que estaban a mi alrededor. Estaba pensando como cuando uno es nuevo, no puede uno, ¿verdad? Uno está siempre a la expectativa, y si lloro, ¿qué van a decir los que están a mi lado? O está uno siempre pensando, ¿verdad? Y entonces ese miedo que yo sentía como un temor, más bien, no miedo, pero un temor así que no podía yo. No le daba, como le dijera, entrada a eso, sino que yo lo resistía cuando venía a mí esa presencia. Pero poco a poco yo fui aprendiendo, y a través de la palabra, ¿verdad? Uno escucha muchos mensajes y hasta que de repente alguien viene y habla de esto y te dice: no tengas miedo, déjalo fluir. Si el Señor siente la presencia de Dios en tu vida, déjala fluir, no tengas miedo. Si hay que llorar, llora. Si tienes que hincarte, híncate. Porque a veces la presencia es tan fuerte, hermano, que la gente cae. La gente cae y nadie la toca. Solamente hay una presencia tan fuerte, ¿verdad? Y yo he platicado con muchas personas que también sienten eso, ¿verdad? Y me han dicho: pues yo cuando siento que la presencia está sobre mí, yo me hinco, me dicen, porque siento que me voy a caer. Y es que realmente no podemos soportar nosotros la presencia de Dios a veces. Y tenemos que hacer algo, ¿verdad? O sentarnos, hincarnos, y otras veces llorar. Pero es algo tan hermoso que se siente, algo tan precioso que pasa dentro de nosotros, que solamente nosotros sabemos cómo se siente. Y eso es algo tan maravilloso, hermano. Tan maravilloso que yo creo que no se puede comparar con ninguna droga, con ningún alcohol, con ninguna cerveza, con nada que el hombre pueda tomar le va a dar ese gozo que Dios nos da. Nada. Y ese gozo, esa presencia que viene dentro de nosotros, es la que nos ayuda a que nosotros cambiemos lo que no podemos cambiar. Esa presencia es la que nos lleva a hacer el cambio en nosotros. Es la que nos da la fuerza para poder dejar lo que queremos dejar. Yo le digo a mucha gente: si tú sintieras la presencia de Dios, te darías cuenta que no hay nada mejor que la presencia. Tú puedes ir a un baile, te puedes decir que te gozaste y que andabas contento, pero al rato que regresas vuelves a lo mismo, vacío. Aun cuando tú anduviste con una muchacha, o anduviste con tu novio o con tu novia y se abrazaron y se gozaron, bailaron y disfrutaron y te echaron cerveza y se sintieron bien contentos, pero al rato en la noche están en la misma. El mismo vacío. Hay un vacío dentro del hombre. Y eso no lo llena ni la cerveza, ni la droga, ni una mujer, ni un hijo, ¿verdad? Porque también es un gozo cuando un hijo nace de uno, se siente uno contento, y las mujeres se sienten muy contentas cuando tienen sus hijos. Pero esos gozos pasajeros, y no se compara con el gozo que Dios nos da. Nada podemos comparar. Por eso yo les digo a muchos: si tú logras humillarte delante de Dios y pedirle que la presencia de Él venga sobre ti, vas a sentir ese gozo y no lo vas a querer cambiar por nada. Por nada.
Ese gozo es el que me mantiene a mí hasta este día de venir, no importando lo que esté, si está frío, si está lloviendo, si está bien caliente, nada me detiene para venir a servirle al Señor, porque ese gozo me fortalece. Por eso es importante que si tú estás dentro de la iglesia y no has sentido ese gozo, es porque no tienes el Espíritu Santo o todavía no has experimentado. Si eres nuevo, tal vez ya el Señor te selló, te arrepentiste de verdad, pero tienes temor de darle libertad al Espíritu para que obre en ti. Tienes temor, como yo sentía mucho temor. Y para todo se requiere que nosotros le demos, como decimos nosotros, rienda suelta a esas cosas, ¿verdad? A ese sentir. Es igual como cuando uno quiere orar y el Espíritu viene sobre ti, es que el Espíritu te impulsa a orar. Y es el que te guía en la oración. Pero si uno nomás trata de orar por su cuenta, no tiene más que unas 5 palabras y ya se acabó. Y ya nomás se queda uno viendo a los que están orando y todo. Pero en oración también se prende uno, se puede prender uno y el Espíritu Santo viene sobre ti y empiezas a interceder como conviene, dice el Señor. Son cosas que Dios da y todas estas cosas vienen a través del Espíritu Santo. Pero el hombre natural no puede entender estas cosas. Nos puede ver llorando, nos puede ver hincados de cabeza ahí y ellos se burlan. Porque ellos dicen, ese está loco o esa está loca, esa mujer. Yo me acuerdo como cuando yo no conocía a Dios, pero no me acuerdo si yo me burlaba, ¿verdad? Pero yo veía como se burlaban de la gente que veían pues que estaban haciendo eso, ¿verdad? Orando y entregados al Señor y orando y todo. Porque para uno es locura. Cuando uno no tiene el Espíritu Santo, cuando uno es una persona natural, no entiende todas estas cosas. No entendemos muchas cosas que pasan en la iglesia. Perdón. No entendemos cómo una persona es sanada nomás así. No entendemos cómo las personas también son liberadas. ¿Por qué? Porque no tenemos el Espíritu Santo. Pero la persona que tiene el Espíritu Santo sabe de todas estas cosas, entiende todo esto. Inclusive nosotros muchas veces tenemos algunas experiencias, ¿verdad? Espirituales. Y la gente se las puedes contar a la gente y la gente piensa que estás loco o no le da sentido a lo que tú le digas porque no puede entender eso. Porque eso se entiende en el Espíritu. Por eso dice, ¿verdad? Aquí la palabra que el hombre natural no puede tener el Espíritu Santo. No puede recibir lo que el Espíritu nos da a nosotros. Y eso es lo más maravilloso. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, no podemos recibir las bendiciones que hay, no podemos recibir muchas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, ¿verdad? Dice, los hombres no aceptan ni reciben la grandeza de Dios. Dice que creen, pero
no lo ven o no lo sienten. O sea que muchas personas piensan, dicen, yo creo, pero no pueden ver, no pueden sentir el mover del Espíritu. Aunque ellas digan que creen y están dentro de la iglesia y conocen la palabra, se congregan y muchas veces hasta se esfuerzan por vivir la palabra, pero no pueden ver el mover del Espíritu Santo, no lo pueden sentir. Y es importante que nosotros podamos sentir mover, porque ese mover del Espíritu Santo es lo sobrenatural de Dios. A través de eso es que nosotros podemos cambiar. Si el Espíritu Santo no hubiera venido, nosotros no pudiéramos cambiar, al igual que el pueblo de Israel. No pudiéramos hacer muchas cosas que a veces hacemos. ¿Verdad? Toda la gente, los que le servimos al Señor, ¿verdad? Así que para realmente creer hay que hacerlo en fe y por fe. En fe en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que creerle al Señor, creer su palabra. Y esa es la forma como nosotros vamos a poder recibir el Espíritu Santo, porque también la palabra es espíritu. Así que por eso mucha gente no puede escuchar los mensajes, porque la palabra es espíritu y para eso necesitamos el espíritu para recibir la palabra. Toda la gente que no tiene el espíritu no puede recibir la palabra. O si la recibe, pero no la puede poner por obra, no la puede accionar, porque no tiene al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a nosotros poder obrar, poder hacer lo bueno. Así que esa es la razón por la que nosotros, ahora están también los sensuales. El libro de Judas, ese nada más, el libro de Judas tiene nomás un capítulo, así que es nomás el 1, ¿verdad? Pero le quiero leer del 17 al 20. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Los sensuales que no tienen al Espíritu. Ese es otro tipo de hombres, los hombres sensuales, los que se mueven por sentimientos. Hay mucha gente que obra en la iglesia y sirven en la iglesia, muchos hermanos son sensuales, no son espirituales. Ellos pueden llegar, pueden servir, pueden ayudar y hacer muchas cosas en la iglesia, pero espiritualmente no son espirituales, son sensuales. Solo por sentimientos se mueven. Entonces, estas personas son personas que en cualquier momento que algo pasa o que el pastor le llame la atención por algo que no está bien, son de los que rápido se van. Son de los que no pueden quedarse porque les llamaron la atención. Son de los que no pueden recibir la palabra. Son sensuales. Hay mucha gente sensual
que aparentemente se ven como espirituales, pero son sensuales. Solamente de pura emoción sirven al Señor, lloran y hacen muchas cosas. Pero cuando viene la palabra dura sobre ellos, cuando la palabra los confronta con su realidad, se enojan, se molestan con la persona que predica. Y dicen, lo dijo por mí. Sí, seguro lo dijo por mí. Porque él sabe que yo hago eso o que yo estoy haciendo esto de mi problema, ¿sabe? Y lo dijo por mí. O sea, y buscan y se van a otro lado. Y donde quiera que andan, ¿verdad? Le vuelve a salir el mismo problema, le vuelven a predicar otra vez sobre lo que anda mal y otra vez se tienen que ir a otra iglesia. Esos son los sensuales, los que andan brincando de un lugar a otro. No son espirituales. Porque el hombre espiritual soporta la palabra. Porque el espíritu que está dentro de ellos los ayuda a soportar. Ahora, no nos confundamos. Hay gente que va empezando, que todavía no disciernen bien, van empezando en la palabra, van creciendo. Y hay gente que no crece porque no les enseñan la verdad de la palabra también. Por eso están estancados en lo espiritual de ellos, ¿verdad? No avanzan, porque no conocen, no leen la palabra. Otra gente no leen. Porque cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, nosotros leemos la palabra y el Señor nos habla a través de la palabra, nos confronta. Muchas veces leyendo la palabra uno mismo siente que no le gusta un versículo, ¿verdad? Yo muchas veces he dicho, esto no está bien, quizás a lo mejor se puede interpretar de otra forma y le ando buscando cómo que no me llegue tan duro la palabra, ¿verdad? A veces uno así pasa porque no queremos aceptar cuando estamos mal. No queremos. Y mucho menos cuando alguien nos lo dice del púlpito, ¿verdad? Eso es cuando uno es sensual, pero cuando uno es espiritual, perdón, poco a poco uno va asimilando la palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Yo muchas veces he tenido que decirle al Señor, ayúdame Señor, con esta palabra yo no la puedo vivir, no necesito que me ayudes. Yo quiero hacer la mía, pero me cuesta. Y así estoy con muchas partes de que la palabra demanda, ¿verdad?, de nosotros. Hay muchas cosas que estoy luchando yo por poder ponerla por obra. Y le pido al Señor que me ayude, porque yo solo no puedo. Ves que el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces esa es la razón por la que nosotros necesitamos el Espíritu Santo, porque nos ayuda en lo espiritual a crecer, nos ayuda a entender qué es lo que nosotros necesitamos, entender para cuando alguien nos predique una palabra que no vaya con el versículo, que la distorsione, nosotros podemos leer esos versículos y el Señor nos habla y nos dice, es así, no como te la predicaron, es así. Porque muchos pastores no quieren predicar bien, así como es la palabra, porque tienen temor de perder la gente, de que la gente se vaya. Pero acordémonos que cuando el Señor en una ocasión tuvo que predicar fuerte, la palabra registra que todos se fueron. Y el Señor no dijo, oh, vayan por ellos, les vamos a hacer comida y le vamos a hacer una comida para que vengan. Va a haber un convivio, llámenlos para que no se vayan. No, el Señor aún a los apóstoles mismos les dijo,
y ustedes se quieren ir también. Pero como Pedro ya había discernido que Cristo era el Mesías, y él dijo, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna o eterna, ¿verdad? Así nosotros, hermanos, si nosotros queremos ir al cielo, si nosotros queremos estar seguros de que vamos al cielo, tenemos que recibir la palabra tal y como es, aunque nos duela. Y para eso necesitamos invitar al Espíritu Santo, activarlo si lo tenemos constrictado, ¿verdad? Porque a veces hacemos cosas y no nos arrepentimos y ahí está el Espíritu. Y por eso no creemos. Pero estos sensuales son cristianos que un tiempo están bien y luego se desinflan. Con cualquier palabra que oigan, se desinflan. Y dejan de venir a la iglesia. Y al rato por ahí alguien va y les vuelve a invitar y a llamarlos y vuelven a regresar. Y están otro tiempo están ahí hasta que se llega otro día que de repente viene una palabra fuerte y los toca y se vuelven a ir o cambian de iglesia. Así, y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que nací en una iglesia en California, espiritualmente, nací allá. Me vine aquí a Chicago y llegué a una iglesia, ahí crecí un poco espiritualmente también. Y cuando esa iglesia ya estaba en sus últimos días, ya, ¿verdad? Que se estaba deshaciendo ya. Yo me había movido de estado y ya no estaba casi yendo allá y conocí otra iglesia aquí cerca donde yo vivo. Y esa fue mi tercera iglesia en la que yo me he movido por la dirección de Dios. Porque yo le he orado a Dios a donde quiero ir yo, a donde yo quiero congregarme, le he orado al Señor para llegar. Y ahí estuve el tiempo que Dios me tuvo. Pero yo no he andado brincando de una iglesia en otra porque la palabra me ha tocado fuerte y no quiero, o porque el pastor me llamó la atención, me dijo, mira, esto no está bien lo que estás haciendo. Para mí no. Yo al contrario, siempre le he dicho a mis pastores, dígame si algo está mal en mí, dígamelo, se lo agradezco. Pero yo necesito mejorar mi vida. Y así pasaba. Si me tenía que decir algo, me decían. Y yo nunca tuve enojo contra ninguno de mis pastores. Nunca. Con todos me llevo bien. Ya uno ya murió, ¿verdad? Pero con el último que tuve me llevo bien. No tengo nada en contra de él, ni al contrario, agradecido, ¿verdad? Porque por el tiempo que estuve allí, pero no tengo yo enemigos de nada, de nadie. Todos son los hermanos, somos amigos y hermanos a la vez, y me llevo bien con todos. No me importa a mí que alguien no se lleve bien con otro, yo me llevo con todos. Yo no peleo los problemas de un hermano con los del otro. Yo me llevo con todos. Y a todos mis hermanos los amo, a los que he conocido en mi caminar, ¿verdad? Como cristiano. Y a veces me hablan o hablo, sí, o me los topo por ahí, pero estamos bien. Pero los sensuales tienen ese problema de que cualquier cosa les hace mal. Tantito le dice un hermano algo a otro hermano que le llame la atención y se van. Se van de la iglesia. O se enemistan o se pelean con los hermanos, ¿verdad? No es que se peleen al golpe, pero simplemente ya no les hablan. O si se sentaban cerca, ahora se sientan más retirados y ahí están. Y eso no es de Dios, hermano. Uno cuando es espiritual, uno soporta cualquier cosa. Aunque no tenga la razón la hermana o el hermano, uno lo soporta por el amor que Dios ha depositado en nuestras vidas.
Por eso nos soporta a los hermanos. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos soportemos y nos amemos unos a otros, que nos amemos. Y para amar necesitamos el Espíritu Santo, ¿no? Esa es la esencia del amor. Y esa es la razón por la cual los hombres sensuales no pueden tener el Espíritu Santo, porque no le dan cabida, no entienden. Así que nosotros estamos en este proceso, hermano. Todos podemos llegar a ser espirituales y activos, ¿verdad? Espiritualmente, porque estamos en un crecimiento de todo el tiempo. Y si nosotros estamos dispuestos a aprender, es más fácil para nosotros, hermano. Más fácil. Cuando uno es obediente a la palabra, cuando uno es obediente a la persona que te está dirigiendo espiritualmente, es más fácil, porque el Señor dice que en la obediencia está la bendición. Entonces ahí nosotros podemos recibir mucha bendición, ¿verdad? Espiritual y también material, ¿verdad? Así que dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santa fe, orando en el Espíritu, que nosotros nos santifiquemos en la fe de la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos santifiquemos en el Espíritu. Así que hay también otro tipo de los sensuales. Vienen también los carnales, el hombre carnal. Ese es otro tipo de hombre que lo describe Pablo aquí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, del versículo 1 al 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, dice. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andas como hombre? Eso le decía Pablo a la iglesia, ¿verdad? De los Corintios. Hay mucha iglesia, hermano, que no pueden recibir la palabra. Mucha gente que no se le puede hablar fuerte de la palabra porque se enojan. Se molestan. No la pueden recibir porque todavía son carnales. Para recibir la palabra nosotros tenemos que tener el Espíritu. Solo con el Espíritu es que nosotros somos capaces de recibir la palabra, de retener la palabra y de poner por obra la palabra. De otra manera no podemos. Y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, como le decía en la prédica anterior. Tenemos que esforzarnos por hacer la palabra, por recibirla primero y después ponerla por obra. Pero para eso se necesita el Espíritu Santo. Solo no podemos hacer nada, hermano. Nada. Por eso Pablo decía que les dio a beber leche. Otra vez tuvo que hablarles así, como cuando uno va empezando una iglesia, ¿verdad? Cuando uno va enseñándole a una persona que apenas recibió a Cristo, ¿verdad?
tiene un poquito tiempo y no le puede uno llegar ahí diciéndole, hermana esto o el otro, o hermano esto, y así tienes que dejar esto. No. ¿Por qué? Porque ellos les hace mal. En vez de que le haga bien la palabra que le quieres dar una palabra sólida, les hace mal. Y ya no quieren seguir. Tiene que ser suave mientras ellos van absorbiendo la palabra y el Espíritu Santo empieza a obrar en ellos, empieza a obrar. Y poco a poco ellos van creciendo. Mucha gente van a predicarle a las personas o ¿verdad? Y logran, como le dijera, pues, el Señor toca a las personas, ¿verdad? Donde llegan a un hogar y se entrega a la familia y todo eso. Y ves que la gente tiene sus cosas todavía, ¿verdad? Su idolatría, por decir así, ¿verdad? Y nosotros hemos visto, yo en el tiempo que he estado, hemos visto muchas cosas, ¿verdad? Con gente que hemos llegado a familias grandes. Una vez llegamos a una familia, bastante gente, ¿verdad? Había, pero tenían ciertas cosas ahí en un altar y con velas y toda la cosa. Pero yo nunca llegué predicándole en contra de eso, hermano. Primero empecé a hablarles de la palabra, de Cristo y de la palabra, todo fue, ¿verdad? De que fueran aprendiendo quién era Cristo y todo eso. ¿Por qué? Porque la gente necesita conocer primero la verdad, para que ellos puedan ser libres de lo que están viviendo, ¿verdad? De esa maldición que viven, tienen que conocer la verdad. Si no conocen la verdad o no la quieren recibir, ya esa es otra cosa, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que darle la verdad, poco a poco, hasta que ellos o ellas solas dicen, oh, entonces esto no está bien. Pero ya cuando ellos opinan y ellos preguntan, es cuando ya el Señor está obrando en ellos. Y entonces nosotros ahí vamos con palabras sabias a explicarle lo que la palabra dice sobre esas cosas, ¿verdad? Y así hay hermanos que platican hoy, hermanas, ¿verdad? No, hombre, que yo tenía esto y lo otro, ¿no? Pero un día ya decidió deshacerse de todo eso. Porque todo eso le traía pura maldición, ¿verdad? Son contactos con demonios. Y dejaron, ¿verdad? Pero hay gente que le llega a la gente así. En la primera, segunda visita ya, órale, que tiene que tirar esto, que tiene que hacer esto y que lo otro. Y se enoja la gente, ¿no? Y nos corren. Nos corren o ya no nos quieren ver ahí. Porque no, hace falta sabiduría a veces para predicar. Para evangelizar hay que tener sabiduría también, hermano. No nomás es salir a la calle, no, hay que tener sabiduría para hablarle a la gente. Que Dios nos dé el entendimiento y la sabiduría cómo hablarle a cada gente, dependiendo de la necesidad de cada persona. Y para eso está el Espíritu Santo, que nos guía para eso. Así que dice, porque sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas. Es lo que pasa, hermano, en la gente que son carnales todavía dentro de la iglesia. Hermanos celosos, hermanos desobedientes, no se quieren, pero no quieren que nadie les diga nada. Porque no son espirituales, son carnales todavía. Y andan en pleito con los hermanos ahí entre ellos. Porque yo digo que cada quien crece conforme uno quiere darle la oportunidad, ¿verdad? O sea, no es que darle la oportunidad, sino que permite que el Señor venga, ¿verdad? Porque Dios nos ama tanto, Señor, que nos pide permiso, que no se mete a la fuerza, el Señor obra conforme nosotros queremos. Si nosotros no lo resistimos, Él entra y hace con nosotros como Él quiere, ¿verdad? Yo, como les decía,
si yo no podía experimentar la presencia de Dios en mi vida, es porque yo resistía todo eso. Y el Señor Él tiene el poder para hacer conmigo lo que le dé su gana, ¿verdad? Lo que Él quiera, porque Él es poderoso, Él es grande. Pero no, Él siempre, hasta que yo aprendí y dejé que eso fluyera en mí. Y al experimentar yo eso, hermano, es lo que me mantiene a mí. Es lo que me ha mantenido por más de 20 y tantos años. 25, 26, 27 años, no sé, pero por ahí. Yo conocí al Señor en el 93. En el 93 recibí a Cristo en mi corazón en California. Y me afirmé como en el 94, porque yo todavía iba a la iglesia y por ahí andaba todavía haciendo cosas que no estaban bien, ¿verdad? Porque mi pleito era siempre mi lucha interna, ver que hay una lucha interna cuando uno está recibiendo a Dios y si haré esto, no haré el otro y a poco voy a dejar de hacer esto pero es que esto está bueno, decía yo entre mí. Pero conforme yo fui poniendo por obra la palabra, el Señor mismo me ayudó y yo no me di cuenta cuando dejé todas las cosas que yo hacía. La verdad que no me di cuenta, solamente me di cuenta cuando ya no los hacía. Yo digo, no, ni me había dado cuenta que ya dejé de hacer esto y dejé de hacer lo otro. Pero fue un proceso que gracias a Dios, ¿verdad? Que Él fue llevando en mi vida. Pero nosotros tenemos que dejar que el Señor obre en nuestras vidas, hermano. Eso es algo muy hermoso, porque de otra manera no podemos hacer nada nosotros. Así que dice también que hay otro hombre aparte del hombre natural, el hombre sensual, el hombre carnal, está también el hombre espiritual. Y ese está aquí también, ¿verdad? Hay un versículo que habla, ¿verdad? En el mismo capítulo 2 de 1 Corintios, el versículo 15 habla del hombre espiritual. Dice, en cambio, el espiritual, dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Solo Dios lo puede juzgar. Y eso no quiere decir que uno está juzgando a los hermanos cómo se visten, ¿verdad? O cómo vienen a la iglesia. No se trata de eso, no. Se trata de que nosotros, el Espíritu nos da la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo. Nosotros podemos juzgar lo que es bueno y lo que es malo, cuando uno es espiritual. Pero el que no es espiritual, que es sensual, es carnal y es natural, no pueden juzgar las cosas. Para ellos todo está bien hacerlo y hacen como caigan las cosas, ¿verdad? Pero nosotros, ya cuando somos espirituales, nosotros sabemos distinguir. Esto no, porque esto no le va a agradar a Dios. Esto no le agrada a Dios. Uno confronta lo que uno va a hacer con la palabra. ¿Qué dice la palabra de esto? No, pues el Señor dice esto. Entonces no lo puedo hacer. El Espíritu nos guía para poder juzgar entre las cosas, entre lo bueno y lo malo. Esa es la forma en cómo nosotros nos podemos mantener sanos para el Señor, en santidad con el Señor. De otra manera, nosotros no podemos hacer nada. No podemos juzgar las cosas porque
Pero nosotros nos damos cuenta que el que es carnal, sensual o natural, le da lo mismo traerse algo del trabajo o de un parque donde vaya, agarrar cosas y traérselas de los restaurantes, porque no juzga que está bien o está mal. Pero cuando el espiritual, dice uno, no, si esto me lo llevo, es un robo, estoy robando. Y el espíritu dice, pídelo. Entonces va uno y le dice, oiga, ¿me puede regalar eso? Oh, sí, llévatelo. Ahí cambia toda la cosa. ¿Por qué? Porque primero juzgamos. Si me lo llevo así nada más, va a ser un robo. Pero si yo se lo pido, me lo van a dar y ya no va a ser un robo. Ahí es donde cambia, es donde nosotros podemos juzgar entre lo bueno y lo malo. A veces, hasta para decirle o tratar a alguien, nosotros juzgamos lo que le queremos decir, si está bien o está mal. Pero al que es carnal no le importa si lo ofende, si lo maltrata a la otra persona, le da lo mismo. Pero el espiritual se cuida de eso, ¿verdad? No quiere decir que no va a tener errores, puede tener errores, ¿verdad? Como todo ser humano, pero recapacita. Yo sé que nosotros todos conocemos, si somos cristianos, todos conocemos personas cristianas que un día por algún error le falló, ¿verdad? O el enojo, o lo que sea, y hirió a alguna persona, a una hermana, a un hermano. Pero al siguiente día por ahí, él juzga lo que hizo y va y le dice, hermano, perdóname por lo que pasó ayer, por lo que le dije, por lo esto, ¿verdad? Y arregla las cosas, pues no es que ya se distancia, no. No es que ni quiere ni oír que hablen de la hermana o del hermano, no. Esos son carnales. Pero el espiritual no se molesta por muchas cosas, por cualquier cosa, pues. Siempre juzga las cosas. Por eso es que uno no puede tener enemigos, pues. No puede tener enemigos. Solo amigos y algunos que no quieran ser tus amigos, pero tampoco son tus enemigos, ¿verdad? Si hay gente que no me quiere a mí, pues, pero yo no les tengo mala voluntad ni nada, ni puedo hablar mal de ellos, porque pues nomás no les cae uno bien, ¿verdad? Porque no a toda la gente le caemos bien, pero hasta ahí, pero que yo me ande diciendo, no, que ese a mí me cae mal y que se hace esto y que lo otro. No, simplemente uno deja que el Señor juzgue entre los dos, entre mí y la persona que no me quiera, ¿verdad? Pero yo no tengo enemigos, ¿verdad? Gracias a Dios, no porque yo soy bueno. Gracias a Dios porque me ha dado la sabiduría para poder sobrellevar a toda la gente, a todas las personas, todas las amistades. Así que esa es la forma como nosotros podemos ahora. Nosotros, ¿para qué necesitamos el Espíritu Santo, verdad? Sería una de las preguntas. Y dice en Hechos 1:8, nos dice este versículo, para que el Espíritu Santo es necesario en nuestras vidas de los cristianos. Dice, el 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si nosotros recibimos el Espíritu Santo, vamos a poder ser testigos del Señor. Vamos a poder testificar de Cristo. Porque el Espíritu Santo nos ayuda a eso. Entonces, ¿qué? Vamos a ser testigos de ese. Dice en toda la tierra, donde quiera que vayamos. Esa es la razón por la que nosotros necesitamos el Espíritu Santo para poder obrar, para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas, para que Dios te pueda usar. Necesitas que el Espíritu Santo venga sobre ti, para que Dios pueda usarte a donde Él quiera obrar. Acordémonos que Dios es Espíritu y Él necesita un cuerpo que esté dispuesto a servirle y Él lo pueda usar. Pero para eso necesitamos recibir el Espíritu de Él, para que Él pueda obrar a través de nosotros. De otra manera, no podemos hacer nada. El mismo Jesucristo no salió a hacer todo hasta que no recibió el Espíritu Santo. Después de que recibió el Espíritu Santo, Él pudo ir a hacer milagros, sanidades, resucitar muertos. Pudo hacer tantas cosas que hizo Cristo. Yo creo que nosotros conocemos cuántas maravillas hizo. Pero para eso Él necesitaba el Espíritu Santo para poder obrar, para poder hacer lo que el Señor le había mandado. Esa es la razón por la cual Él hizo cosas maravillosas. Necesitamos el Espíritu Santo para poder recibir la palabra, para poder discernirla, aprenderla, entenderla. El Espíritu Santo, hermano, es lo máximo que es lo que nosotros debemos de tener. Cuando el Señor venga por la iglesia, hermano, a rescatar su iglesia, necesitas tener el Espíritu Santo para que seas levantado. Por eso es necesario que arreglemos nuestra vida con Dios, le pidamos a Dios que obre en nuestra vida, que venga sobre nosotros. Si nosotros no hemos experimentado nada, tenemos que anhelar ese Espíritu, hermano. Anhelarlo. Yo anhelaba eso porque yo veía como lo que pasaba en el templo, ¿verdad? Enfrente, como la gente se sanaba, como la gente se gozaba enfrente. Yo decía, Señor, yo quiero eso. Quiero eso. Y ahí estaba yo siempre pidiéndolo. Yo quiero sentir eso que sienten ellos. Hasta que se llegó el día, hermano. Porque cuando uno es nuevo, ¿verdad? Uno no conoce las cosas. Eso, se me hacían medias raras cosas cuando yo veía que pasaban muchas cosas. Pero después, conforme fui viendo y vi que pasaban cosas buenas, ¿verdad? Y yo me empecé a pedirle a Dios que yo quería eso. Y yo le decía, Señor, si eso es tuyo, yo quiero sentir lo que me pase a mí. Y así, después de un rato que yo le pedí al Señor, pude experimentar la grandeza del Señor. Y como les decía en el principio, eso es lo que me sostiene hasta hoy en día. Eso es lo que me ha permitido permanecer sin tener que haberme ido de la iglesia, ¿verdad? Y regresar después. No, hasta que el Señor
tomó el control de mi vida. De ahí yo me sentí más fuerte espiritualmente y nada, me ha podido mover, gracias a Dios y por su Espíritu Santo, que es el que me sostiene. Así que si no ha experimentado este poder en su vida, esto que se siente, este sentir, ¿verdad? Que esto no son emociones, hermano. Esa es la presencia de Dios. Las emociones pasan, hermano. Los sensuales son la gente emocional, hermano. La gente emocional no dura mucho. A veces puede durar 1 año, 2 años, 3 años. Y de repente no le gustan las cosas y se va de la iglesia. Esos son los sensuales, los emocionales. Pero cuando Dios viene a ti, eso es algo diferente, hermano. Eso te trae convicción de la persona de Jesús. Te trae convicción de la palabra y te afirma. Así que sigamos adelante, hermano. Y le doy gracias a Dios por esta palabra. Voy a orar para que Dios la bendiga en nuestros corazones, hermano. Les amo. Padre amado, Señor, yo te doy gracias, te doy gloria y te doy honra por esta palabra. Y te pido, Señor, en esta hora que sea tu Espíritu Santo, Padre, ministrando, llenando en esta hora, Señor. Que cualquiera que me esté escuchando, Señor, quiera sentir tu presencia, ahora mismo la pueda sentir, Señor. Que seas tú tocando, Señor, lo más profundo de su corazón, Señor. Que seas tú, Señor, llenándola en esta hora, llenándolo. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Déjate sentir, Padre. Déjate sentir, Señor, en la vida de las personas que quieren sentir tu presencia, Padre. Déjate sentir, Padre. Ahora, Señor, toca sus vidas. Aquellos que estén enfermos, Padre, sé tú sanándolos en esta hora, Señor. Sé tú sanando, Padre, aquellos que están enfermos, donde quiera que estén, a donde quiera que me escuchen, Padre. Que en este momento, Señor, en que ellos estén escuchando esta palabra, seas tú sanándolo, Padre. Que ellos puedan sentir, Señor, y experimentar tu poder, Señor. Que ellos puedan ver tu grandeza, Padre. Que ellos puedan ver que tú eres un Dios real, Señor. Un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede, Señor. Padre, si hay alguien que te está escuchando a través de esta palabra y nunca ha recibido a Cristo en su corazón, que en esta hora lo pueda hacer, Señor. Que le pueda decir que lo perdone. Que cree que Él vino y murió por nuestros pecados. Y que escriba su nombre en el libro de la vida. Alcanza su vida, Padre. Alcanza la vida de aquellos que no se habían arrepentido de verdad, Señor. Aquellos que nunca habían sentido la presencia tuya, Señor. Abrázalos en esta hora, Señor. Abrázalos y déjate sentir en sus vidas, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Séllalos, Padre. Séllalos con las arras de tu Espíritu, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias y te doy gloria y te doy honra porque tú, Señor, eres maravilloso. Eres grande, eres poderoso, Señor. Muchas gracias. Espíritu Santo, muchas gracias por estar conmigo aquí en este lugar. Espíritu Santo, gracias por estar con aquellos que escuchen esta palabra. Gracias, Espíritu Santo.
no tenemos cómo pagarte. No tenemos cómo pagarte todo lo que tú haces por nosotros. Ese amor que tú tienes por cada uno de nosotros. Ese amor que tú derramaste sobre cada vida, Señor. Muchas gracias, Señor. Te amo, Padre. Te amo, Espíritu Santo. Jesús, te amo. Te amo. Dios grande y poderoso. Gracias. Muchas gracias, Señor. Dios los bendiga, mis hermanos. Nos vemos, si Dios no ha venido, el próximo jueves. Que Dios llene sus vidas y que Dios los bendiga. Y que en esta semana que viene Dios les dé mucha fuerza para seguir adelante. Aleluya. Gloria a Dios. Ay, santo, parece una matraca.